Bien, ¿me dicen si pueden ver la pantalla, por favor? No, doctora, yo no puedo ver. Ahora sí, doctora, sí se ve. Ya. Bien, muchachos. Bueno, estos dos temas que nos falta llevar también comprenden a la unidad del sistema nervioso autónomo, recordando un poquito, aquellas drogas autonómicas se dividen en 7, ¿verdad? Las que son simpático-miméticas, las bloqueantes simpático-miméticas, parasimpático-miméticas, bloqueantes parasimpático-líticas, lo que son las ganglionares o ganglioplégicas. Luego tenemos la parte esta de histamina, bloqueantes histamínicos. Vamos a llevar la parte de receptores H1, receptores H2 y finalmente la parte de serotonina y bloqueantes serotonínicos. Hay un tema que son las drogas ganglionares o ganglioplégicas. Eso lo vamos a llevar con más detalle adelante, ¿sí? Bien, en este tema, que es la histamina y los bloqueantes histamínicos H1 y H2, hablaremos primeramente de lo que es la histamina. Han escuchado seguramente que es toda sustancia química que es considerada como una sustancia natural, la cual puede actuar como un neurotransmisor y también como un modulador en el cuerpo, ¿no? Al hablar de modulador, estamos hablando de aquella sustancia que va a regular, va a modificar y va a controlar una función en el organismo, ¿no? A eso se denomina histamina. La histamina normalmente se encuentra en los glóbulos rojos, en la parte de los basófilos, cuando estos se denominan mastocitos. Tenemos también bastante cantidad o concentración de histamina en diferentes órganos. Tal es la piel, que es donde encontramos una mayor cantidad de histamina. También podemos encontrar en los pulmones, en el hígado, en el tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Qué funciones cumple la histamina? Normalmente esta puede regular lo que es el ácido gástrico, también actúa a nivel de la respuesta inmunológica y en el ciclo del sueño. ¿Qué utilidad tiene? Normalmente la histamina va a actuar, o qué efectos va a cumplir, mejor dicho, va a actuar como un vasoactivo. Hemos hablado de los receptores H1 y los receptores H2, que los vamos a explicar en qué consisten, ¿no? También a nivel del sistema cardiovascular, la histamina puede actuar a nivel de la presión. Primeramente, puede aumentar la presión arterial, también puede disminuir, es decir, puede causar un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución, ¿no? Es decir, puede causar taquicardia y posteriormente bradicardia. También se sabe que esta puede actuar a nivel de la permeabilidad capilar, es decir, aumenta la permeabilidad capilar, por tanto sale agua de los vasos hacia los tejidos, produciendo lo que se conoce como edema. En el caso de la histamina, a nivel cardiovascular se produce también lo que es el fenómeno de triple respuesta. ¿Qué quiere decir? Que cuando se administra la histamina va a provocar 3 respuestas. Primeramente, produce un área roja a nivel del centro y esto se debe a vasodilatación capilar. Posteriormente, bordea el centro, es decir, lo va a contornear con un color rojo. Hay un lado rojizo que se produce por vasodilatación arteriolar y luego causa el edema, ¿no? En este caso se llama pápula o roncha, que se produce por un aumento de la permeabilidad capilar. Cuando se produce esta respuesta, causa escozor, causa prurito, y este edema es
muy importante, ¿no? Entonces, cuando se producen estas respuestas, se conoce como triple respuesta. A nivel del sistema respiratorio, puede ser considerada como un broncoconstrictor, y también en el caso de pacientes que padecen asma, pueden llegar a producir edema a nivel de las cuerdas vocales, es decir, también se observa en aquellas reacciones anafilácticas. A nivel del sistema gastrointestinal, hay un aumento del peristaltismo, hay un aumento de la secreción a nivel del estómago, es decir, aumenta lo que es el ácido clorhídrico, pero no tanto a nivel de la pepsina. Es una acción que va a actuar sobre las glándulas gástricas. También puedes actuar como una bomba de hidrógeno, ¿no? A nivel de las glándulas, se sabe que la histamina puede ser estimulante de los ganglios autonómicos y de la médula suprarrenal, ¿no? En este caso, se produce una liberación de las catecolaminas, tales la adrenalina y la noradrenalina. Hay un aumento de estas glándulas suprarrenales con liberación, como mencioné, de las catecolaminas, ¿no? Cuando se produce el feocromocitoma, también puede producir un aumento de la presión arterial y un aumento de estas catecolaminas. También se sabe que la histamina puede producir tolerancia. Normalmente esto se da cuando se le inyecta de manera periódica, ¿no? Puede llegar a causar shock o broncoconstricción letal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al administrar esta droga, ¿no? Que es la histamina. Como mencioné, en el caso del mecanismo de acción, vamos a hablar de estos dos receptores, ¿no? Los receptores H1 y los receptores H2. En el caso de los receptores H1, estos están ubicados en lo que es el sistema respiratorio, en los vasos humanos y en el cerebro, ¿no? También estos median las respuestas alérgicas. Tal es el caso de los estornudos, cuando hay algún tipo de inflamación, en el caso de picazón o rinitis. Estos receptores normalmente controlan lo que es el ciclo de la vigilia y del sueño. En cambio, en los receptores H2, estos se encuentran principalmente en la mucosa gástrica y son los encargados de regular lo que es la secreción del ácido clorhídrico. ¿En qué casos se pueden utilizar? Estos receptores H2 se utilizan para el tratamiento de úlceras pépticas, en el caso de la gastritis y del reflujo gástrico. Bien, ¿cuál es la farmacocinética? La histamina se puede absorber por las vías parenterales, pero es poco activa por la vía bucal. Una vez que se distribuye, se destruye, ¿no? Y posteriormente se elimina a través del riñón, a través de la orina. Así también la histamina puede causar algunos efectos tóxicos, tales como el choque anafiláctico, que puede llegar a ser mortal. También se contrarresta cuando se administran corticoides o antihistamínicos. ¿Qué efectos puede causar? Se observa hipotensión, se observa aumento de la frecuencia cardíaca, broncoconstricción en pacientes que padecen asma. Estos se tornan de la cara, normalmente se colorea, produciendo lo que se conoce como rubicundez. Se observa edema de glotis, dolores muy fuertes de cabeza, cefalea pulsátil intensa, y se eleva la temperatura cutánea, ¿no? Entonces, esto puede llevar a un shock y puede llegar a ser mortal, ¿no? ¿En qué pacientes está contraindicado? En aquellos pacientes que padecen asma, y también hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes alérgicos, ¿no? Entonces, no se tiene que administrar en estos pacientes. ¿Y en qué caso se utiliza? Normalmente se puede utilizar la histamina cuando se diagnostica la secreción
a nivel del estómago, es decir, cuando hay hipersecreción gástrica. También para diagnosticar lo que es el feocromocitoma, si ustedes recuerdan, es un tumor que segrega lo que es la médula suprarrenal y es producido por la producción de catecolaminas, ¿no? Tal es el caso de la adrenalina y la noradrenalina. También cuando existe este aumento, ¿no? de estas drogas, que son las catecolaminas, ¿no? Cuando existe un aumento en la secreción. Bien, ahora vamos a hablar de los que son antihistamínicos. Estos se dividen en 4. Los derivados de las etilenodiaminas, derivados de las etanolaminas, derivados de las propilaminas y los que son nuevos. En el caso de este primer grupo, derivados de etilenodiaminas, tenemos estos grupos de acá, tales como la gluquisina, prometacina, está la pirilamina y la tripelenamina. En el caso de los derivados de etanolamina, tenemos la difenhidramina, ustedes lo conocen como Gravol. En el caso de este medicamento, normalmente se lo utiliza como para prevenir los mareos, ¿no? Este medicamento se lo utiliza para la prevención y el tratamiento activo del mareo, que puede producirse por movimientos, diferentes tipos de movimientos, causando lo que son las náuseas, vómitos. Entonces, en ese caso se utiliza el Gravol, ¿no? También puede utilizarse en el caso de los vómitos posoperatorios, cuando existe vértigo, lo que es jaqueca y perturbaciones que pueden llegar a ser producidas por electrochoque y radioterapia, ¿no? Entonces, en esos casos está permitido utilizar este medicamento. También en este grupo tenemos al dimenhidrinato, la carbinoxamina, clemastina, difenilpiralina y pipirinhidrinato. En el tercer grupo están los derivados de las propilaminas, tales como la clorfeniramina, dexclorferinamina, la bromfeniramina y la triprolidina. Y en los nuevos tenemos la terfenadina, loratadina, que se utiliza también para el tratamiento de diferentes tipos de alergias, también para la urticaria crónica, en el caso de la rinitis alérgica, de la rinorrea o cuando existe algún tipo de escozor o prurito, ¿no? Y tenemos otros medicamentos como la fexofenadina y la descloratadina, ¿no? Bien. Hemos visto cuál es la clasificación. Ahora vamos a ver cuál es el efecto que pueden producir estos antihistamínicos a nivel del organismo. Estos pueden bloquear los efectos H1 en presencia de la histamina. Pueden producir somnolencia, pueden producir algún tipo de sedación. Cuando se aumenta su dosis, en niños pueden causar convulsiones, pueden llegar a producir paro respiratorio y finalmente muerte. También se los utiliza en el caso de la cinetosis. Si ustedes recuerdan, la cinetosis es cuando existe un movimiento constante de la cabeza, ¿no? En ese caso sí se pueden utilizar estos antihistamínicos. También en el caso de la laberintitis, el síndrome laberíntico o de Meniere, es cuando normalmente el paciente sufre mareos y vértigo, ¿no? Y esto afecta el oído interno. También puede llegar a tener efecto anticolinérgico periférico. Se los utiliza también como antiparkinsonianos. Pueden aliviar lo que es el prurito o el escozor. Disminuyen el vómito, disminuyen las náuseas. También aumentan el apetito discretamente, ¿no? Tal es el caso de la gluquisina y la ciproheptadina, que es también antiserotonínica, es decir, tienen acción también antiserotonínica.
Estos antihistamínicos también pueden llegar a producir toxicidad. ¿En qué casos? En los niños pueden haber síntomas neurológicos tales como cansancio, somnolencia, sedación, pueden llegar a producir parálisis respiratoria y muerte, ¿no? En el caso de los adultos también pueden producir efectos tóxicos, tal es el caso de la impotencia sexual. El paciente también puede llegar a orinar de manera dificultosa, produciendo disuria, polaquiuria, que son deseos de orinar, pero lo hacen poquito, ¿no? De gota en gota. Pueden producir también palpitaciones, sequedad de la boca, náuseas, vómitos, se produce taquicardia con aumento de la frecuencia cardíaca y lo que es la midriasis, ¿no? Entonces empieza a haber una dilatación a nivel de la pupila del ojo. ¿En qué pacientes está contraindicado? En aquellos que sufren glaucoma, aquellos que sufren hipertrofia prostática, ¿no? Y también se sabe que estos antihistamínicos pueden llegar a producir interacción, es decir, interaccionan con otros medicamentos, tales como los depresores del sistema nervioso central, como ser el alcohol, los barbitúricos, las benzodiazepinas, ¿no? Estos depresores y estimulantes del sistema nervioso central lo vamos a ver en un tema posterior, ¿no? Cuando veamos la clasificación de estos medicamentos. ¿En qué casos se utilizan los antihistamínicos? En las alergias leves, ya vimos en la cinetosis, en vómitos posoperatorios. También estos pueden llegar a aumentar el apetito, pueden también llegar a prevenir lo que es el asma bronquial. Y en el caso de la terfenadina, este es un medicamento nuevo, no se lo utiliza también porque no produce sueño, ¿no? Entonces se usa para prevenir ataques de asma bronquial. También pueden usarse en el caso del síndrome laberíntico o vertiginoso, donde el paciente empieza a sufrir mareos y tiende a caerse, ¿no? Y también se sabe que se lo puede utilizar en el caso de resfríos. Bien. Esta otra droga o este otro medicamento es la serotonina. ¿Alguien ha escuchado acerca de este medicamento? La serotonina es un neurotransmisor, doctora, y también una hormona. Ya, muy bien. Doctora, yo solo conozco poco de qué es bueno, se le llama también como la hormona de la felicidad, si es que no me equivoco. Ya. ¿Pero sabes por qué? Si no me equivoco, es ayuda para el estado del ánimo y creo que también regula el sueño. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Ariel Laura, doctora. Ariel. Ariel Laura. Laura es mi apellido. Laura. Bien, sí, aquí está. Alguien más participó, ¿no? Sí, soy Marcela Medina Pacheco. Bien, Marcela. Ya, así es. Esta sustancia, considerado como una droga, es también una sustancia que puede actuar como un neurotransmisor, ¿no? En el caso de, como su compañero indicó, también puede llegar a regular lo que es el estado de ánimo. También regula lo que es la digestión, puede llegar a regular también el sueño, ¿no? Entonces, muchas personas seguramente han escuchado, la serotonina puede venir en cápsulas y normalmente lo consumen. ¿Por qué? Porque
regula el sueño, como les dije, regula la digestión, regula el estado de ánimo, ¿no? Se utiliza también como antiemético, se lo utiliza como antidepresivo, antipsicótico y regulador del sueño, ¿no? En este caso, la serotonina también recibe otro nombre, como nombre químico es la 5-hidroxitamina. Se la puede encontrar en el reino vegetal, pero también en el reino animal. Se sabe que ¿dónde la vamos a encontrar? Cuando hablamos de la serotonina, estamos hablando de estas células Argent, estas células que son afines a la mucosa estomacal en pequeña cantidad y en pequeños lugares del sistema nervioso central, ¿no? Estamos hablando de estos otros denominados carcinoides. Estos carcinoides son considerados como tumores, se presentan a nivel del apéndice. La serotonina se libera a la circulación portal llegando a lo que es el hígado y ahí se destruye. ¿Qué relación tiene con estos llamados carcinoides? El tumor produce metástasis en el hígado y la serotonina no se destruye, pasa a la circulación general provocando este síndrome, que es el síndrome carcinoide, que es un grupo de síntomas que se relacionan con lo que son estos tumores. Se presentan a nivel del intestino delgado, del estómago, del colon, de los bronquios y del apéndice, ¿no? Pero se requiere de metástasis a nivel del hígado para poder desarrollar este síndrome. Entonces, esa es la relación de la serotonina con estos tumores. ¿Qué efectos cumple la serotonina en el organismo? Causa aumento de la presión arterial, causa vasoconstricción sistémica, contracciones a nivel del intestino, donde se observan diferentes tipos de cólicos, causa broncoconstricción a nivel de las personas que son asmáticas y palpitaciones. ¿Cuál es su farmacocinética? La serotonina se destruye en el tracto gastrointestinal, no se administra por la vía oral, pero sí por la vía parenteral. Una vez que ingresa al organismo, una vez que se absorbe, pasa a lo que es el metabolismo, ¿no? ¿Cómo se metaboliza esta droga? Primeramente se produce lo que es el ácido 5-hidroxiindolacético y se elimina posteriormente a nivel del riñón, ¿no? A través de la orina y una pequeña porción a través del intestino. También la serotonina puede producir efectos tóxicos como aumento de la presión arterial, se produce posteriormente hipotensión, es decir, baja la presión arterial, hay pérdida del conocimiento, pueden llegar a producir náuseas, vómitos, también cólicos, disnea a nivel de asmáticos y pueden haber lo que son el hormigueo, ¿no? A nivel de las extremidades. Así también puede producir mareos, ¿no? Entonces, también se tiene que tener mucho cuidado al administrar esta droga. Una vez que hablamos de esta droga, también podemos hablar de aquellas que cumplen una función contraria, que son los antiserotonínicos. Tal es el caso de la ciproheptadina, de la azatadina, tenemos la pisotilina, llamado también pisotifeno, y lo que es el sumatriptán, ¿no? ¿En qué casos se utilizan? Se utilizan en aquellas hemorragias en napa, que son heridas de pequeños vasos. Al hablar de este término, napa quiere decir cuando se observa una extensión lenta y continua de la mancha sanguínea, es decir, se detiene por la simple compresión del apósito y un vendaje que se va a hacer a estas heridas, ¿no? Estas heridas a nivel de los pequeños vasos. En el curso también se utiliza en el caso de cirugías, cuando hay intervenciones quirúrgicas o traumatismos, como vimos también para el síndrome carcinoide, para mejorar el apetito, disminuye este síndrome por inhibición competitiva,
Y sabemos que el sumatriptán es considerado como un antimigrañoso, ¿no? Entonces se utiliza en el caso de la migraña. También estos antiserotonínicos pueden llegar a estabilizar los vasos, es decir, evita que no se dilatan o que se contraigan los vasos, ¿no? Al utilizar estos antiserotonínicos nos van a permitir estabilizar esa función. Bien. Bien, muchachos, entonces hasta aquí terminamos lo que es la farmacología del sistema nervioso autónomo. Y quería preguntarles si ya están avanzando en microbiología lo que es antibióticos o antimicrobianos. ¿En qué parte están en microbiología? El tema de Clostridium, doctora. Ah, Clostridium. Ya. ¿Y todavía no les dijo la doctora si van a avanzar? En inmunología creo que observamos un poco de antibióticos, doctorita. En inmuno. Ya. Ya, muchachos. A ver, yo voy a coordinar esto con la doctora Zamora. Como les digo, normalmente coordinamos esa parte, ¿no? Ella avanza la parte de antimicrobianos y yo también, ¿no? Entonces ella no avanza mucho esa parte de la clasificación, eso lo van a avanzar conmigo. Y una vez que avancemos ese tema, les voy a tomar un repaso. ¿Qué quiere decir? Que tienen que aprender muy bien la clasificación, mecanismos de acción, cuál es el diagnóstico, a veces se utilizan, ¿no?, para diferentes tipos de infecciones, cuál es la toxicidad que pueden producir, efectos tóxicos, etcétera, ¿no? El tratamiento que se puede dar en diferentes tipos de infecciones. ¿Esto por qué? Porque cuando avancen con la doctora, les va a hacer preguntas, ¿no? ¿Cuál es la clasificación? ¿En qué consisten estos antibióticos? Y yo quiero que ustedes respondan bien. ¿Ya? Pero como veo, solamente ingresan 35, 30 personas, ¿no? También los trabajos que yo les dé, eso también voy a controlar, solamente van a poder presentar las personas que ingresen a la clase. Lamentablemente los que no están acá no van a poder presentar, ¿no? La verdad no me parece justo. ¿Sí? Si ustedes ingresan y aprenden esta parte, si tienen alguna duda, obviamente me lo dicen en la clase y lo vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, como les digo, a ver, la siguiente clase, lean por favor la clasificación de los antimicrobianos, de los antibióticos y sus diferentes características, ¿ya? En qué caso se utiliza, cuál es su mecanismo de acción, etcétera, ¿ya? Y vamos a programar una fecha para que den repaso. ¿Está claro? Doctorita, Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Asiel? ¿O alguien la ha levantado y la bajó? Ya. Bien, muchachos, entonces quedamos acá. Y como les dije, por favor repasen, por favor lean, investiguen la clasificación de los antimicrobianos. ¿Ya? Voy a ver para darles un trabajo, como les dije, solamente a las personas que ingresan. Sí, por ejemplo, ahorita están ingresando más personas y son personas que no han estado en la clase. Y eso no me parece justo. Ya, muy bien. Creo que han ingresado porque están pensando que voy a dar el trabajo. No, el trabajo no lo voy a dar todavía. Simplemente ha sido un ejemplo. ¿Ya? Bien, muchachos, quedamos acá. Entonces, que tengan buenas noches. Si no hay más dudas, no hay preguntas.
terminamos esta parte, ¿no? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Me cuida. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Hasta luego. doctorita.